is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Aleluya. Bienvenidos mis queridos hermanos en esta noche de estudio bíblico. Como siempre todos los miércoles estamos ya listos para arrancar nuestro estudio bíblico y estamos súper emocionados, ¿verdad? Amén, emocionados. Gloria al Señor. Estamos iniciando una nueva carta, una nueva epístola y es la epístola, ¿me puedo adelantar? Claro que sí, claro que sí. Es del apóstol Pablo a los filipenses. Así es, comenzamos el estudio de este día, así que estamos bien contentos, ¿verdad? Porque el enseñar esto quiere decir que lo estudiamos antes y es una bendición para nosotros. Así y estamos edificándonos juntos, pastora, al compartir esta carta. Amén. Así es que vamos a comenzar. Bueno, quiero presentarme. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel acá en Richmond, California. Y como siempre, bien acompañado con mi amada esposa Luisi de Chávez. Bienvenidos y gracias por compartir esta nueva aventura. Estamos explorando juntos la palabra del Señor y asimismo aprendiendo juntos. Acompáñenos, no se desconecte y comparta esta transmisión con otras personas. Amén. Vamos a orar, vamos a iniciar. Amén. Y así con gozo, con alegría, como debemos de iniciar todas las labores como hijos de Dios, porque lo hacemos con mucha esperanza. Así es que vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos darte las gracias por la vida que nos das y por esta hermosa oportunidad, Señor, de seguir compartiendo tu palabra. Iniciamos una nueva carta en este momento, Señor, pero lo que vayamos a hacer, Señor, no tiene ninguna importancia si tú no estás con nosotros. Por eso es que te suplicamos que nos bendigas, Padre, en este nuevo viaje, en esta nueva bendición, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe y que todo lo que digamos, Señor, honre tu nombre y bendiga a todas las personas que lo escuchen. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia. En ti descansa nuestra alma. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Así es, mis queridos hermanos, ahí estamos y quiero invitarlo por favor que no se desconecte, que comparta esto y que ponga mucha atención, pues yo sé que vamos a aprender, que Dios nos va a bendecir en esta tarde. Pero como siempre, antes de comenzar el estudio vamos a compartir el libro de Proverbios, el proverbio del día, pero quiero invitarlo ahora a que ponga mucha atención. Solo vamos a compartir dos porciones del libro de Proverbios, ¿verdad? Y esperamos en el Señor que pues usted ya lo haya leído. Pues el libro de Proverbios se lee todos los días. El proverbio del día, usted tiene que leerlo completito. Así es que, amados hermanos, ahí estamos y les dejamos ahí a ustedes con el proverbio del día. Recuerde que este es fecha 25, así es que nos toca el proverbio número 25. Amén, gloria al Señor. El proverbio del día. Proverbio 25. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata, y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero, y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Hallaste miel, come la que te baste, no sea que hastiado de ella la vomites.
Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque a ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es buena, ni buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El proverbio del día. Aleluya. Ahí estamos, el proverbio del día. Espero en el Señor de verdad, mi querido hermano, que usted lo haya estudiado, lo haya leído o haya puesto atención. Pues vamos a compartir unos textos del proverbio del día. Mire, el libro de proverbios, amados, tiene 31 capítulos y está hecho de manera que usted pueda al menos, amados, al menos leer uno, el que corresponde al día. Así es que vamos a comenzar y quiero... primero comentarle dos versículos, van unidos, por eso los vamos a comentar. Lo comento yo los primeros y luego ella va a comentar otros dos versículos del libro de Proverbios. Así es que quiero comenzar en el 4 y 5. Mire lo que dice, qué interesante lo que dice el proverbio. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Amén. Oiga esto, amados hermanos, fíjense que de repente hemos tenido una vida llena de problemas, ¿no? Y de repente consideramos, con el tiempo consideramos que hay cosas que no vamos a poder solucionar. Hay gente que nos desecha, no, ese nunca se va a componer. Pero la verdad, mis queridos hermanos, es que así como enseña el proverbio, dice el versículo 4, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Amados hermanos, nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor y hablar con Él y preguntarle por qué nos pasan las cosas que nos pasan, por qué nosotros no hemos podido alcanzar, no hemos podido desarrollar, por qué nos quedamos a medias. Y le aseguro que si nosotros hacemos un pequeño examen de eso, amados hermanos, usted va a encontrar la respuesta. Y dice, quita las escorias de la plata, lo que nos está estorbando, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, con el Espíritu Santo, con su palabra, nosotros, y con disciplina, por supuesto, vamos a quitar lo que nos ha entorpecido, ¿verdad? Lo que nos ha dañado el camino para no haber desarrollado, prosperado. Y le aseguro que a partir de ahí nosotros vamos a desarrollar. Y fíjense que lo hace, el proverbio lo relaciona inclusive con el rey, que el rey que no ha tenido la limpieza en su reino, ¿verdad? Que de repente siente que su reino no crece, dice el proverbio, aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Así como se quita la escoria de la plata, ¿verdad? Así de la misma manera, y luego que quita la escoria a través del fuego, la plata queda perfecta. De la misma manera, cuando quitamos a aquellas personas que nos están estorbando, amados hermanos, les aseguro que va a salir de allí la hermosa pieza que Dios hizo de nosotros, ¿verdad? Y vamos a tener tiempos de mucha bendición y va a ser, como dice la Escritura, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Amén. ¿Cuál dijimos? 28. Versículo 28, el último versículo del proverbio. Oiga lo que dice, por favor.
Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El Señor siempre trabaja no solo con las cosas externas, sino que con nuestro corazón, con nuestras emociones, con nuestro carácter principalmente. Y Dios nos está mandando a que nosotros controlemos nuestro carácter, porque está haciendo una similitud que quien no controla su carácter es como una ciudad que no tiene protección. Quien no controla su vida no puede vivir en una convivencia sana con los demás. Quien no controla sus emociones también, pastor, es bien difícil. Quien no controla a su familia, el carácter para con su familia también está creando, yo diría, una bomba de tiempo. Quien su familia no la tiene bajo el control de su carácter, no les enseña a poder decir no a las tentaciones, al poder decir no a esas pasiones que siempre están. El Señor, estamos dando a la sociedad personas que no están preparadas para ir a enfrentar cada uno de los desafíos que nos trae la vida. Así es que el Señor nos manda a que nosotros primeramente podamos tener ese dominio propio, podamos tener parte de esos frutos del Espíritu, que está el dominio propio, el control, el autocontrol, para poder ayudar y tener una buena convivencia, tanto en la personal, con la familia y en sociedad, y cuanto no más en la casa del Señor. Claro que sí. Y es que, amados, si no tenemos control de nuestro carácter, siempre vamos a estar golpeados, golpeando y golpeados, ¿verdad? Golpeando a una persona y la persona nos responde, y así vamos a tener problemas. Hay que tener control de nuestro carácter y, por supuesto, como dijo mi esposa, eso lo logramos a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con medio del Espíritu Santo nos fortalecemos para seguir adelante y soportar. Amén. Amados, mire, hemos tocado 3 versículos de 28 que tiene el capítulo 25. Así es que le invitamos que ponga un poquito de interés y los lea cada vez que usted pueda, y le aseguro que Dios va a bendecir su vida. Ok, mi querido hermano, antes de comenzar el estudio, quiero recordarle nuestras actividades de la semana, porque estamos al aire, en todas nuestras actividades estamos al aire, pero tenemos diferentes bendiciones para usted y diferentes tiempos para adorar el nombre de nuestro Salvador. Así es que Amén. Estas son nuestras actividades. Día lunes, pues iniciamos con ayuno y oración. Recuerde, clama a mí y yo te responderé de 6 a.m. a 6 p.m. Día miércoles estamos acá en este estudio por medio de Facebook Live y también por medio de YouTube. Es un servicio, escudriñemos la palabra de Dios. Día viernes, servicio presencial, es noche de discipulado. Lo esperamos en nuestra iglesia Tabernáculo Richmond, California. Y día domingo, el Día del Señor, servicio dominical a las 6 p.m. Es un servicio presencial para toda la familia. Les esperamos. Amén. Así es, amados. Y durante el mes también tenemos 2 servicios que son especiales. Amén. También queremos comentarle cuáles son. Tenemos servicio especial de Mujeres de Fe, cuando cada primer viernes de mes a las 7 p.m. Todos los viernes primero de cada mes lo esperamos. Y nuestro tercer viernes de cada mes tenemos otro servicio especial que es Jóvenes en Victoria. Amén. Esas son nuestras actividades, amados. Le esperamos que pueda contactarnos, que pueda conectarse si no puede asistir, o si puede asistir, pues que venga a nuestros servicios presenciales, pues será una bendición, porque juntos alabemos al Señor, levantemos nuestras oraciones y aprendamos juntos de la palabra del Señor. Amén. Así es que, amados hermanos, hoy comenzamos y realmente, como le digo, estamos bien entusiasmados porque iniciamos una nueva carta en esta noche, y lo que vamos a comenzar es la carta o la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Filipo, o como nosotros conocemos, carta a los filipenses. Eso es lo que vamos a ver ahora, y vamos a leer, amados hermanos, de la carta
comenzando con 2 versículos para poder tener la introducción de este día y luego continuamos el próximo miércoles, así hasta que Dios nos lo permita. Por ejemplo, de Efesios fueron 36 programas, ¿verdad? Los que tuvimos para estudiar la carta, fuimos versículo a versículo, Amén. ¿verdad? De manera exegética, viendo qué es lo que la carta nos quiere enseñar. Así es que vamos a arrancar, amados hermanos, vamos a arrancar y comenzamos, por supuesto, con la lectura de los 2 primeros versículos del capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Amén, gloria al Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que el Señor ponga gracia y alegría en esa carta. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Que el Señor añada bendición a su palabra. Sí, Señor. Bien, mis queridos hermanos, miren, comenzamos esta carta y la misma carta nos dice quién la escribió, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y esta es una de las conocidas como las cartas de la prisión. Fíjense, estaba leyendo ya hace algún tiempo un estudio bíblico. ¿Cómo se llama el doctor? Vermont McGee. Correcto, el doctor McGee. Y es un estudio de hace mucho tiempo, pero la introducción a las cartas de la prisión me llamó mucho la atención y entonces quiero leérselas. Es una porción Amén. pequeña lo que quiero leerles. En el año 62 antes de Cristo, 4 hombres salieron de la cárcel de Roma en camino a la provincia que ahora conocemos como Asia Menor. Estos llevaban consigo 4 composiciones de las más sublimes de la fe cristiana. Estas obras, si existieran físicamente, serían de un valor incalculable a la fecha y influenciaron la fe y el testimonio cristiano de todos los tiempos. Cuando estos hombres se despidieron del autor de la carta, que no era otro que el apóstol Pablo, recibieron una carta cada uno a un destino específico. Estas cartas están incluidas en la palabra de Dios y se llaman las epístolas de la prisión. Esto fue en tiempos en los que Nerón era el César de Roma. Los nombres de los hombres que llevaban las cartas y las cartas respectivas son las siguientes. Uno de ellos era Epafrodito, llevaba la carta a los filipenses. Tíquico llevaba la carta a los efesios. Epafras llevaba la carta a los colosenses y un esclavo llamado Onésimo, y esto es raro porque dentro de estas 3 cartas había una carta especial, una carta personalísima dada a un esclavo llamado Onésimo, y esta carta él la llevaba a quien fue su señor, pero que Onésimo le fue infiel, le robó y huyó. Entonces era Onésimo llevando la carta a Filemón. Esas eran las cartas, lo que ahora conocemos como las cartas de la prisión: Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Amén. Amados hermanos, mire, esto es hermoso, ¿verdad? Porque estas cartas nos traen a nosotros un pensamiento bien diferente de lo que nosotros hemos conocido del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque usted ve que son cartas escritas con un tremendo sentimiento de amor. Usted se da cuenta que Pablo le escribe a la iglesia de Filipo con más amor, con más alegría. De hecho, la carta tiene un tema principal que es el gozo, ¿verdad? Y es cómo vivir la vida cristiana en medio de dificultades con gozo, ¿verdad? Esto es hermoso, amados hermanos, y espero en el Señor que nosotros podamos aprender de la carta y ver que a pesar de que la carta fue escrita desde la prisión, eso no restó la bendición. Amén. Y
podemos nosotros, que a pesar de, como tú dices, que fue escrita en otro tiempo, podemos contemporaneizarla y aplicarla a nuestra vida diaria, porque estamos en una época moderna, pero siempre estamos teniendo desafíos. Tenemos un mundo el cual está cambiando día a día. La tecnología y muchos aspectos de la vida hacen que cambie. Entonces estamos en un mundo que nos trae desafío minuto a minuto, momento a momento. Pero ¿qué es lo hermoso de esta carta? Que nos ayuda a que nosotros, a pesar de los desafíos, a pesar de las dificultades, podamos vivir en alegría, en paz y en gozo, en la voluntad del Señor. Amén. Fíjense, es hermosa la carta porque el tema principal es eso. Por supuesto, el tema de toda la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el tema de la carta es cómo nosotros vivimos con gozo en medio de las dificultades, tomados del Señor. Y eso, amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivirlo, aprender de la carta y qué es lo que había en la carta. Y es interesante, fíjate, porque mucha gente piensa que el apóstol Pablo no recibía dinero y que se sostenía, todas sus actividades las sostenía con su trabajo, pero no es del todo verdad. Él mismo dijo: ¿quién es soldado a sus propias expensas? Sino que Pablo siempre era acompañado de algunas personas y de la bendición de las iglesias que él iba fundando, ¿verdad? Personas que donaban para que él continuara su misión. En la iglesia donde estaba ministrando, Pablo no recibía dinero, pero sí trabajaba, y otras iglesias le aportaban para que la obra no se detuviera. En esta, fíjense que la carta a los filipenses narra, según vemos a Pablo, según vemos los sentimientos de la carta, Pablo aceptaba las ofrendas de la iglesia de Filipo y les habla con tanto amor. ¿Por qué? Porque él fundó la carta, él fundó la iglesia y la iglesia le apoyó a él. Pablo enfermó, la iglesia lo sostuvo, los hermanos lo sostuvieron, porque cuando hablamos de iglesia ya se nos imagina que es una institución ahí que tiene tiempo. Como la actual. Sí, correcto. Nada que ver. Pablo juntó, predicó, la gente que se iba acercando, los iba discipulando, les iba enseñando, y entonces se fueron juntando las personas. Y estas eran de origen, ¿cómo se llama? No eran judíos, pero sí habían sido judaizados, o sea, su fe era judía. Muchos eran gentiles, sí, y algunos eran paganos, pastor, venían de procedencia pagana, de Grecia, de otro tipo de costumbres, pero siempre la palabra de Dios, como lo dice, nunca regresa vacía. Amén, amén. Entonces, Pablo tuvo esa experiencia, ¿verdad?, de predicarles a personas que habían abrazado la fe judía, pero al presentarles al Señor reconocieron la verdad. Entonces, de ellos recibía bendición. No así, y eso es curioso, no así de iglesias como Corintio, iglesias como la que estaba en Tesalónica. Y la respuesta al leer los textos de la carta a los Corintios es lógico que Pablo no haya recibido ofrendas de ellos. ¿Por qué? Porque dentro de Corintios, por ejemplo, había tanta murmuración y se puso en duda, en tela de juicio, el ministerio de Pablo, y se dijo de Pablo que a él solo lo que le interesaba era el dinero. Y Pablo, él hacía cualquier cosa por no dañar su propio ministerio. Y cuando nosotros vemos la segunda carta a los Corintios, prácticamente toda la carta es una defensa de Pablo de su propio ministerio. Entonces él no recibía en absoluto ninguna ofrenda que viniera de Corinto, y en Tesalónica no tomó dinero de la iglesia de Tesalónica, porque se dio un fenómeno en Tesalónica. Ellos estaban tan entusiasmados con la venida del Señor que habían dejado de trabajar muchos de ellos, ¿verdad? Y allí es donde escuchamos el texto dicho por Pablo: quien no trabaje tampoco coma. Entonces, para darles una lección a estas dos iglesias, pues no recibía. Y fíjense, no recibir, cualquiera diría que es, ay, qué bueno, no me agarra dinero, no le doy. Pero es una semilla
que produce Es una mucho. siembra, siempre el sembrar en la obra del Señor produce, y dice el Señor que la cosecha es al 100%, y es muy grande, y a pesar de que Pablo se vio obligado, y yo me imagino cuán difícil ha de haber sido el que él anduviese trabajando, porque ahí en unos pasajes nos narra donde Priscila y Aquila hacían campañas y tener que andar cargando todo eso. Tiendas y de campaña. Tiendas de campaña, sí. Y el tejer, el levantarlas, porque era época de guerra, podríamos decir acá, ¿verdad? Sí. Entonces había que hacer las campañas para los soldados, para poder proveer, ¿verdad? Y andaba predicando y también trabajando para poder sostener la obra, porque los viajes, bueno, aquí en Filipenses está, él emprende su segundo viaje, pero cada viaje, por muy cerca que cada uno vaya, no sé cuál es la distancia, tu ciudad, las distancias que tan largas o cortas sean, pero siempre se necesita una provisión para el medio de transporte. Claro que sí, y no había como la facilidad que De ahora ahora. nosotros tenemos, ¿verdad? Decir un avión o vamos a o un tomar o vehículo. un tren o un vehículo, sí. Correcto, entonces Pablo no tenía esa facilidad y sin embargo en este segundo viaje, en el segundo viaje misionero de Pablo fue que él inició la iglesia de Filipo, y ya Pablo habla con tanto cariño para la iglesia, y fíjense que dentro de la iglesia, dentro de la carta, hay algunos versículos importantes que nos ¿cómo se llama? Que nos enseñan de qué trata la carta. Pero siguiendo con el segundo viaje misionero que hablamos, ¿verdad? Solo para que tengan ustedes una idea, vamos a poner en su pantalla un mapa donde marca todo el territorio que el apóstol Pablo viajó en su segundo viaje misionero. Y aquí está, mire, esa ruta que usted ve en rojo que comienza en Antioquía, ¿verdad? Sale de Antioquía, sí, y lleva se va por el lado noroeste, ¿sí? Sí. Y va subiendo hasta llegar, y se le presentan siempre dificultades a Pablo en su camino, tanto que él iba para el lado de Grecia, pastor, si no me equivoco, pero dice que el Espíritu Santo le tuvo que llegar a otro lugar, llegando al lado de Macedonia, donde le dijeron a Pablo que lo esperaba, me imagino que lo esperaban ahí para que él pudiera hablar la palabra del Señor, y ahí es donde le dice que condenó, que predicara él la palabra, y me imagino qué gran sorpresa se ha de haber dado que al llegar a Macedonia llega un día sábado, y al lugar que llega están las mujeres reunidas llevando su servicio, digamos, en tiempo contemporáneo y en oración, y quien lo recibe es una mujer, pastor, y es Lidia quien lo recibe. Sí. Es una mujer que no era una mujer judía, sino que era una mujer del área de otra nacionalidad, digamos así, porque él llegó a otra parte, pero esta mujer, al escuchar luego la palabra de Dios, se convirtió, y no solo se convirtió, sino que ella tomó así el evangelio y dio testimonio público bautizándose, y luego narra la palabra de Dios que lo llevó a su familia, tal como nos manda la palabra, que nosotros recibamos la palabra y que luego la compartamos a aquellos seres que amamos. Amén, amén. Y se dieron varios sucesos ahí que parecieran que eran malos, ¿verdad? Pero sí, potenciaron prácticamente el evangelio en ese lugar. En esa Recuerda área. que Pablo vino y reprendió el espíritu en una muchacha que tenía espíritu de adivinación, Espíritus, ¿verdad? Por eso los amos de la muchacha lo metieron a la cárcel, y luego pues Dios los liberó de ahí. Y ahí, si ustedes se recuerdan el episodio del carcelero de Filipo, Amén. que le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y el carcelero ahí se convirtió,
nació y con él toda su familia. Toda su familia. Y así comenzó la iglesia. Y Y- fíjense que, perdón, dime. Sí, no, que algunas veces nosotros decimos, ¿para dónde? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, Él nos va revelando, porque ese no era el destino Europa ir a Europa de Pablo, pero el Señor... la mente de en la Pablo, mente pero de- sí en la mente pero del en la Señor. mente de Cristo y en su infinita misericordia, el Señor siempre nos lleva por lugares para que nosotros podamos ser de bendición y poder expandir el Evangelio. Y así lo llevó saliendo de, dijimos, Antioquía. de Antioquía, ¿sí? Ujú, Antioquía. Y subió por el lado noroeste, y llegó hasta Europa. Pero luego comenzó a bajar y me imagino toda esa área se caracteriza y aún hoy en día por un clima que es un clima cálido, un clima agradable, un buen clima, dicen los historiadores. Y luego fue bajando por todo aquel hermoso mar Egeo, predicando la palabra del Señor. Yo me imagino ese gozo de Pablo, esa alegría, como nos dicen estos primeros 2 versículos, donde él saluda con esa gracia, con esa paz, con ese amor, y cómo la gente lo recibió y principalmente cómo atesoró la palabra del Señor, que es el mapa, no solo el mapa para dar ese segundo viaje, sino que el mapa iba mostrándole el mapa de nuestra vida, cómo nosotros poder resistir a cada una de las adversidades. Y me imagino que no todas las personas estaban sí felices por lo que les digo del clima y todo, pero siempre cada persona, cada iglesia donde se va plantando, cuesta, porque ese es el modelo que el Señor nos ha dejado, que las iglesias no es que vamos y tomamos miembros de otra iglesia, sino que vamos de poco en poco predicando la palabra de Dios hasta que hacemos un grupo y ahí van haciendo una Amén, iglesia. amén. Y luego dice que baja, viene siempre por el lado oeste a regresar, pasando por Pérgamo, por esa hermosa isla arriba de Creta, para regresar por el lado de Chipre, que es donde regresa Pablo dando su segundo viaje, entrando por el lado de Cesarea, pastor, a bajar por Judea. Bueno, yo me estoy imaginando todo, pero el Señor siempre nos lleva por lugares para poder predicar la palabra de Dios. Pasó por Corintio, donde me imagino que no estuvo mucho tiempo, porque él se dedicó a predicar en este segundo viaje y estuvo más tiempo en el lado de Europa, pastor. Así De es hecho, que fue la primera iglesia fue la primera que se fundó en Europa. Ahora, ¿por qué le estamos contando todo esto? Fíjense que es bien curioso porque yo he visto personas que van de un solo al Señor. Tengo que orar, pastor, para que Dios me dé dirección, y oran y ya estuvo. Vea, Dios ya me dijo tal cosa, y uno los escucha y uno deduce que lo que están haciendo es lo que su corazón quiere, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, Pablo no sabía para dónde ir. Él tenía un proyecto y de repente el Espíritu Santo lo detuvo. Y Amén. lo detuvo y lo detuvo por un buen tiempo, luego lo desvió para Europa, y Pablo diciendo, ¿yo qué ando haciendo por aquí? Y comenzó la iglesia, prácticamente la iglesia que más amaba el apóstol Pablo. así es, y ese es el siguiente punto, que antes de él regresar regresar de su viaje, algunas veces nosotros queremos llegar a Cristo y de un solo conocer o tener una posición en la iglesia o ejercer un ministerio, pero el Señor siempre tenemos que esperar a ver cuál es la voluntad de Dios, para qué nos ha llamado el Señor, y cada uno tiene un proceso. Amén. Cada uno Amén. tiene un proceso para su llamado, para la obra, y Pablo logró resistir cada una de las adversidades y para poder llevar la palabra del Señor. Amén, así es. Y fíjense, amados hermanos, tan hermosa es esta carta, y solamente vamos a mencionarle unos cuantos versículos
claves de la carta. No son todos, ¿verdad? Y tampoco son todos los más conocidos de la carta, pero creo yo que con solo leerle estos versículos que vamos a poner a continuación, usted se va a dar cuenta de toda la riqueza que tenemos para este estudio. Estamos prácticamente nosotros haciendo una introducción a la carta. No hemos comenzado en sus honduras, ¿verdad? Vamos a comentar en unos minutos los 2 versículos que hemos leído, pero hay tanta bendición, hay tanto aprecio de Pablo, hay tanto cariño, y la carta, el tema principal de la carta es el gozo. Amén. ¿Verdad? El gozo. Así es que, amados hermanos, oiga esto, son los 5 versículos claves de la carta. Hay más, yo sé que hay más, ¿verdad? Pero que prácticamente representan para nosotros los cristianos una idea de lo que vamos a estar viendo en esta hermosa carta. Amén. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Amén. Y el siguiente es Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El siguiente, mis queridos hermanos, es: por nada estéis afanosos, ¿verdad? Es un hermoso versículo, ya se nos adelantó el texto, pero oiga esto: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y sin olvidarnos de ese versículo que casi todos lo sabemos y lo aprendemos recién creyentes, que es Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y el Filipenses 4:13, que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el que nos da esa fuerza para seguir adelante, para poder soportar cada una de las dificultades, adversidades que se nos presentan en la vida diaria. En la iglesia, en nuestra familia o en el lugar de trabajo. Y yo me imagino que este versículo, cuando Pablo iba en su viaje, iba diciendo lo que no sabía para dónde iba, para dónde lo llevaba el Señor, pero él sabía que con la fortaleza de Dios, con la guía del Espíritu Santo, él iba a ser fortalecido en el Espíritu. Amén. Y decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego, cuando regresa de su viaje, ya al final de su viaje, que el puerto estaba en Cesarea, y me imagino que allí dijo Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Le he de haber dicho a esa hermosa a esa iglesia que estaba en ese puerto. Os digo, regocijaos. Cuando él había sentido ese gozo de haber podido compartir la palabra a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que se enfrenta en el evangelio, cuando uno comparte, porque nosotros lo que queremos es no, como dicen otras personas, a mí, yo solo a Dios obedezco, a Dios que no lo veo, pero a nadie más. Pero nosotros lo que queremos mostrar es el manual de nuestra vida. Cómo nosotros vamos a tener ese manual de la vida desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva para tener una vida cristiana a través de la Biblia. Amén. Y fíjense que comentamos todo esto, amados hermanos, porque de hecho el apóstol Pablo nos da prácticamente una cátedra acá en Filipenses de cómo vivir con alegría delante del Señor, tomado en el Señor, viviendo en el Señor. Y fíjense Amén. que el apóstol Pablo no estaba desesperado por irse al cielo. No, Pablo estaba amando su vida acá porque aquí le servía al Señor. Si Pablo dice: sí, la verdad es que yo quisiera irme, ¿verdad? Eso sería para mí mucho mejor. Amén. Pero se queda trabajando en la obra mientras Dios le permita estar acá. Entonces, nosotros no conocemos todo lo que nos va a pasar. Inclusive hay procesos que no entendemos
caemos, que nos duele, que no sabemos cómo salir, pero yo le aseguro, amados hermanos, que si confiamos en Cristo, vamos a poder estar con gozo, con alegría, enfrentando cualquier situación. Les digo porque las hemos enfrentado, ¿verdad? Amén. Y como lo decía el proverbio, que nos quita toda la escoria, para purificarnos y para que nuestra familia, nosotros de manera personal, nuestra sociedad, nuestro núcleo familiar, nuestra iglesia, sea fortalecido, dice, sea como una ciudad fuerte que sí tiene murallas. Por eso es la importancia de que nosotros pongamos límites en nuestra vida, Amén. que nosotros pongamos valores, que nosotros podamos decir no o podamos decir sí y poder tener esa muralla que Él es Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo, que el que guarda nuestros corazones. Amén. Y poniendo, por supuesto, nuestros ojos en Cristo, ¿verdad? Amén. Porque es la única manera de tener gozo en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, mi querido hermano. Y eso era Pablo, eso era lo que hacía Pablo. Recuerde que estas cartas todas se escribieron desde la prisión, todas, amados. Y algo muy importante que cabe resaltar es el compromiso de Pablo, que a pesar de cualquier adversidad, su compromiso al servicio al Señor, el predicar la palabra, el estar comprometido y que siempre, nunca se detuvo a pesar de los tropiezos. Algunas veces, nosotros que alguna persona, tal vez estábamos ocupados en algo, se puede molestar porque no tiene las atenciones que dice la persona, requiere la persona, pero nosotros tenemos que llegar con humildad a la casa del Señor, con un espíritu humilde y contristado, dice, para que el Señor no lo rechace. Y Pablo nos da, como tú dices, una cátedra de eso, de cómo él, su corazón humilde y cómo también su compromiso al servicio del Señor. Y es tremendo, fíjese, porque si nos adelantáramos al final de la carta de segunda de Timoteo, el apóstol Pablo, después de haber derrochado tanto amor, tanto trabajo, tanto servicio, el apóstol Pablo dice una expresión: todos me han abandonado, ¿verdad? Pero nunca lo abandonó el Señor. Amén. ¿Verdad? Y en esa carta le da ánimo a Timoteo, que es quien lo acompaña en esta carta, para que no decaiga, no se aparte, recobre fuerzas y siga adelante. Así es que, amados hermanos, vamos a ver en el transcurso del estudio de esta carta muchas formas, muchas maneras como Dios fortalece nuestros corazones y cuál debe ser nuestra actitud ante las dificultades que se presentan a nuestra vida. Ok, vamos a ir ya a la carta y a analizar los versículos, los dos primeros versículos de la carta después de esta introducción. Y el versículo 1, recuerda, estamos en Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice de la siguiente manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Amén. Inmediatamente el apóstol Pablo se reconoce como el escritor de la carta. Aquí Amén. no hay nada que dudar. Pablo escribió la carta. Y fíjense qué importante el apóstol, ¿verdad? Porque él escribió la carta, pero también él comparte su trabajo o comparte el nombre de su trabajo, ¿verdad? La responsabilidad. Pablo siempre hace lo mismo cuando escribe. Al final de la carta saluda a muchas personas, ¿verdad? Que fueron Amén. compañeros de batalla de él, compañeros del evangelio. En este caso, Pablo incluye el nombre de Timoteo, de Amén. su discípulo, ¿verdad? Que era el que estaba destinado a tomar las riendas después que el apóstol Pablo partiera de esta tierra, y gracias a Dios así lo hizo Timoteo. Entonces, pero Pablo comienza diciendo Pablo y Timoteo, y entonces ya no dice apóstoles, ¿verdad? Porque el apóstol era él, el enviado era Amén. él. Entonces de Timoteo dice siervos de Jesucristo.
Se identifica. Se identifica inmediatamente, ¿verdad? No dice líderes del Evangelio. No, dice siervos de Jesucristo. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que quien quiera estar arriba de los demás tiene que ser servidor de todos. En otras palabras, el liderazgo acá se obtiene sirviendo. Y de hecho casi todos los lugares es así, ¿verdad? Después de cierto tiempo de desempeño, Dios nos bendice con liderazgos y cargos y lo que sea, ¿verdad? Amén. Entonces Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo. Inmediatamente se pone cadenas y se identifica su vida y su servicio. Así es, y ese es de lo que mencionaba anteriormente, que ahí comienza nos da de nuevo la cátedra de humildad y de compromiso al servicio del Señor, porque algunas veces nosotros queremos que el siervo sea nuestro Señor Jesucristo y que cuando nosotros llegamos, Él nos otorgue una posición, Él nos ponga en lugares privilegiados, que el Señor nos conceda las peticiones de nuestro corazón de inmediato, que conceda todos nuestros... tengo en oración, pedí algo y todo lo quiero al instante, como decía yo, todo instantáneo. Y olvidamos que los siervos de Jesucristo somos nosotros, que nosotros tenemos que estar al servicio del Señor. Amén. Y fíjense que cómo se contrapone la posición del apóstol Pablo de esos dos líderes de la iglesia. No digamos los líderes principales, pero de hecho el apóstol Pablo fue la persona que más trabajó, que más sirvió en su tiempo. Entonces, pero que también padeció muchas por supuesto, dificultades. ¿verdad? De hecho dice, en mi cuerpo llevo, no en esta carta, en mi cuerpo llevo las señales del Evangelio, sus golpes y todo lo que había pasado. Entonces Pablo dice que somos siervos de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos con pastores, no con todos, por supuesto, ¿verdad? Gracias a Dios la mayoría no son así, pero nunca falta el pastor que se siente el rey de la iglesia, ¿verdad? O la cuarta cruz, ¿verdad? Del Calvario, y realmente vemos a Pablo que yo considero que es el teólogo más grande que ha existido. Amén. ¿Verdad? En la historia de la humanidad. Él siempre se pone como siervo. Su pensamiento era Jesucristo, su anhelo era agradar a Cristo, era hacer su trabajo lo mejor que podía hacer. Entonces dice, oiga esto, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, e inmediatamente se dirige a la iglesia y comienza saludando a toda la iglesia, no por nombre, sino que lo que cada uno de nosotros somos delante de Dios, que ¿verdad? representa. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Era una carta dedicada a la iglesia. Amén. Aunque estas iglesias al final de cuentas son como cartas circulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran para Filipo, para la iglesia que está en Filipo, luego para que circulara por todas las iglesias, para que cada uno de ellos aprendiera. Entonces dice, a todos los santos. Amados hermanos, mire, de repente cuando vemos nuestro testimonio, pues, y yo siempre hago lo mismo, la dinámica, ¿verdad? Levanten la mano los santos, 2 que 3 levantan la mano. Y en parte tienen razón, ¿verdad? Porque si vemos nuestro testimonio, no somos muy santos o no somos para nada santos. Pero cuando vemos la obra del Señor, nosotros hemos sido santificados. Amén. Por Dios, ¿verdad? Entonces, y estamos santificados en Cristo, porque todo es en Cristo. Entonces, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, e inmediatamente, amados hermanos, después de saludar a toda la iglesia, saluda igual, no por nombre específico, sino que al liderazgo de la iglesia, dice, y después dice, con los obispos y diáconos. O sea, no piensa en la iglesia sin su liderazgo, amados. ¿Por qué? Porque servirle al Señor no es algo que sea sencillo. Siempre el servicio al Señor es sacrificial. Siempre hay que pagar un precio para poderle servir al Señor. Entonces, Pablo lo sabe, y los obispos, que son los que dirigían las iglesias, de hecho la palabra obispo viene de una palabra que implica observar, ¿verdad? Entonces, obispos y los diáconos, que la palabra diáconos habla como administradores. Entonces, amados, eran los que se encargaban de la iglesia. Y Pablo los saluda para que se sientan identificados
identificados, la Amén. iglesia completa y los liderazgos de la iglesia. Y que la importancia, pastor, que resalta en este saludo de que tienen que estar regocijados los líderes, fortalecidos en el Espíritu Santo, con una buena actitud de gracia, como dice el siguiente, y paz para poder dar al resto de la congregación, a la comunidad. Amén. Y entonces vamos al segundo versículo que dice, oiga esto, por favor. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amados, mire, el apóstol Pablo, y creo que el deseo de todos los creyentes es que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros. Amén. Nosotros no somos salvos porque nos portamos bien, porque hacemos buen trabajo, Por nuestras obras. Por nuestras obras, ¿verdad? La manera como nosotros cumplimos la ley, sino que somos salvos por gracia. Amén. Porque el favor de Dios cayó en nosotros. La gracia es el favor inmerecido. Fíjense que Dios puede tratar a dos personas por un mismo hecho, puede tratarlo con gracia, ¿verdad? Puede perdonar o misericordia, que no es lo mismo, puede derramar misericordia en alguien, ¿verdad? No castigándolo de momento, y puede por otra persona castigarlo. En uno Dios le dio misericordia, en el otro le dio justicia, pero a ninguno de los dos le dio injusticia, porque Dios no es injusto. Entonces la misericordia es parte de la gracia de Dios. Entonces la misericordia detiene el castigo, la gracia nos perdona, pero usted y yo sabemos que ese perdón lo obtuvimos no porque Dios dijo, ¿sabes qué? No te voy a hacer nada y te voy a perdonar. No, porque alguien pagó el precio. En la cruz. En la Amén. cruz del Calvario, ¿verdad? Amén. Porque alguien pagó el precio, y eso no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pagando el precio, el Padre puede perdonarnos sin dañar su santidad, sin dañar su justicia. Entonces, así Dios derrama esa gracia. Entonces, Pablo pide de esa gracia para que el Evangelio siga siendo predicado y el favor de Dios esté con la iglesia de Filipo en todas sus predicaciones, en todo lo que haga, para que el favor de Dios, favor que ya dijimos es inmerecido, Amén. esté en cada uno de los creyentes. Y también pide Y nos pide que esa gracia divina y esa paz solo viene de nuestro Señor Jesucristo, que no puede provenir de otro lado. Y dice, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No puede, algunas veces nosotros andamos esperando caer nosotros en gracia a otra persona, o que otras personas nos lleven paz, que otras personas nos den alegría. Pero yo considero que este saludo y esta carta es como la clave es el manual para la búsqueda de la felicidad. Muchas veces andamos leyendo muchos libros, vamos al psicólogo, andamos tomando terapia, pero la carta a Filipenses es la terapia perfecta, es el manual en busca de la felicidad. Amén. Gracia y paz a vosotros, que solo en Cristo podemos tener ese gozo. Ese gozo, dice un corito ahí, que el mundo no lo da, y la palabra de Dios nos dice que esa paz, ese gozo solo lo podemos tener en Cristo Jesús, que es lo que nos resalta este saludo. Algunas veces nos saltamos, obviamos las salutaciones, pero tienen un gran contenido, que es donde nos está dando prácticamente el camino, nos enseña, esta es la brújula, aquí está el manual, y con esto aquí vas a encontrar la felicidad. Este es tu manual, y por eso nosotros dice que no debemos de omitir ninguna letra de la palabra de Dios, porque cada una de ellas nos conlleva gran contenido que es para edificación de cada uno de los creyentes. amén. Fíjense, amados hermanos, que esa gracia, ¿verdad? Como ya vimos, el favor inmerecido, y resultado de esa gracia es la paz. Amén. ¿Cómo así? Nosotros estábamos enemistados con Dios. Muchos dirían, yo nunca he estado en problemas con Dios. No, Dios tenía problemas con usted. La Biblia dice que Dios está enojado con el inconverso, con el impío todos los días. Entonces, esa lucha, esa guerra que Dios tenía con Dios, la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios.
únicamente se solventó cuando Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario y nosotros creímos en Dios. Entonces esa paz es no necesariamente con mi vecino, sino que esa paz Con es Dios. con Dios, ¿verdad? Porque el pecado nos separaba, pastor, Amén. de Dice Romanos 5:8, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces nosotros, Dios nos hace justos y de esa justicia nosotros la recibimos porque el precio se pagó, porque la enemistad se apartó. Entonces Pablo le pide al Señor, y desea que la iglesia de Filipo tenga ese favor inmerecido y esa paz que tienen con Dios, esa paz que nos va a permitir, si ella tiene paz con Dios y yo tengo paz con Dios, vamos a tener paz entre nosotros. Amén. Porque el Espíritu Santo habita en nuestros corazones y nos va a ayudar a perdonarnos, nos va a ayudar a amarnos. Dice la Escritura dice que el amor cubre multitud de pecados, cubre faltas, todas las ¿sabes? faltas. Todas las faltas, así es. Entonces, con esa gracia y con esa paz se logra, primero, no tener problemas con Dios y al contrario, tener el favor de Dios para con nosotros. Segundo, lograr tener paz entre nosotros y por supuesto primero con Dios y llevar esa predicación del Evangelio para que esa gracia traiga más personas al Señor y esa paz nos ayude a mantenernos siempre en unidad como iglesia. Amén. Y sí, lo que tú dices, la importancia de como siervos del Señor llevar esa paz a aquellos que están enemistados con Dios, porque todo el mundo dice, sí, yo creo en Dios, pero hay algo que separa al hombre de Dios, que es el pecado. Y eso es lo que vino Jesús a abolir el pecado, a limpiarnos con su sangre, a morir en la cruz por nuestros pecados para que nosotros ya no estemos enemistados con Dios. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Entonces, dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La Biblia Amén. dice que nosotros estamos en Cristo y que en Él estamos completos. Dice que estamos escondidos en Cristo y dentro de Cristo estamos escondidos en Dios y que con Cristo tenemos todas las cosas. Enseña la Escritura que en la carta a los Colosenses que en Él subsisten todas las cosas. Él las sostiene con su poder. Entonces cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros confiamos en Cristo, cuando sabemos que la discordia que teníamos con el Padre desapareció y que ahora el Padre está con nosotros y no nos mira ya para condenarnos, sino que para ayudarnos, para bendecirnos, nosotros podemos mantenernos tranquilos, podemos Amén. perdonar, podemos que aunque las cosas no sean como nosotros queremos, pero confiamos que el Padre tiene el control de todas las cosas. Confiamos en su amor, en su soberanía, en su omnipotencia, en su omnisciencia y nosotros podemos confiar por completo en Dios y estar tranquilos, aunque mi circunstancia actual no sea la más favorable en mi mente y materialmente, ¿verdad? Sí, y la importancia, cuando nosotros ya tenemos gracia y paz en nosotros, podemos compartir esa gracia y paz y también podemos fortalecer nuestra vida, tanto personal, en familia, en sociedad, en comunidad, con la iglesia, fortalecer cada uno de estos principios de fe por medio del Espíritu Santo para poder seguir perseverando, porque algunas veces, como decíamos anteriormente, y tenemos el ejemplo de Pablo, siempre llevamos un proceso y el proceso tenemos que, con la ayuda del Señor, soportarlo, porque nos manda el Señor que las pruebas van a venir, pero no nos dice que andemos peleando, porque ya nosotros estamos reconciliados con Dios. Tenemos que soportar la prueba, porque no hay prueba que nos venga que no podamos soportar. Con fe y paciencia se heredan las promesas. Amén. Y fíjense que el apóstol Pablo, en esa vida llena de gracia de Dios, en esa vida llena de la paz de Dios, que eso no implica que no es una vida llena de problemas, porque quien sí tuvo problemas, el apóstol Pablo, cuando de repente él comenzó, en otra de las cartas, comenzó a señalar todo lo que él había padecido,
las veces que había sido que había recibido latigazos, que había estado varios días en medio del mar, que había pasado tantas cosas, ¿verdad? Que una vez lo golpearon, lo apedrearon y los judíos lo dejaron quieto hasta que pensaron que él ya estaba muerto. Se puede imaginar cómo lo dejaron. Pero entonces el apóstol Pablo podía levantarse y mantener la paz, mantener la tranquilidad, porque él confiaba que Dios tenía el control. Amén. Y entonces en ese tiempo, con esa actitud, aunque él estaba en problemas, aunque él estaba en la cárcel, él siempre podía pensar en sus hermanos, en la iglesia de Filipo, de Corinto, Tesalonicense, etcétera, y pedir por ellos. Y fíjense que Pablo estaba, a pesar de que estaba encerrado, Pablo estaba agradecido. Y agradecido por la iglesia, agradecido por la vida, agradecido por la salvación, agradecido por las pruebas, porque Pablo decía que le daba gracias a Dios que le había permitido ser parte de la vida cristiana. Entonces, amados, si nosotros podemos pensar de qué manera nosotros vamos a poder estar tranquilos en medio de los procesos y las dificultades, pues nosotros podemos pensar en el apóstol Pablo, que estaba con los ojos puestos en Cristo, confiando Amén. en Cristo, depositado así plena confianza en Cristo, y entonces él podía sentirse satisfecho de su presente, sabiendo que Dios tenía el control y que el día de mañana podía ser mejor. Y también fomentando y poniendo en práctica aquellos frutos del Espíritu que nos menciona Gálatas 5:23, si no me confundo, pastor, 22, los frutos del Espíritu, que está el dominio propio. Aunque él, yo me imagino que pudo airarse en determinado momento, enojarse, pero él no se puso, como dice la palabra, no se puso el sol sobre su enojo, sino que siguió adelante, prosiguió la meta y puesto los ojos en Jesús, el autor. Yo confío en Dios, esto va a mejorar, ¿verdad? Y en medio del dolor, él confiaba en Dios. Y nunca quitó la mirada de esa meta en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Y tanto así que nos dio este saludo con no solo buenos deseos, sino que también, además de los buenos deseos y esa gracia y paz que nos menciona, bendiciones. Esta carta nos da inclusive oraciones y expresiones de gratitud para que nosotros podamos atesorarla y podamos gozarnos en esta carta a los filipenses, que yo sé que va a ser de mucha edificación para cada uno de los que podamos escuchar, atesorarla y tener esa gracia y paz en cada uno. Y fíjense que así rapidito usted puede encontrar elementos que a Pablo le sirvieron para mantenerse en ese gozo con el Señor. Entonces, él sabía de quién era siervo y él sabía Amén. en quién podía confiar. Tenía relaciones con los hermanos, relaciones de amor con sus hermanos, es decir, de amor cristiano, por supuesto. Estaba lleno de gracias, contando con el favor de Dios. Amén. Estaba lleno de paz y estaba lleno, el versículo 3, solo lo voy a mencionar porque eso lo vamos a tocar el próximo, estaba lleno de gratitud y por eso mismo podía orar. Y todo eso, amados hermanos, todo eso le daba gozo en su corazón. Mire lo que dice el versículo 3 y 4, solo lo leemos. Doy gracias a mi Dios siempre que me recuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Amén. Es una bendición, mis queridos hermanos. Si nosotros podemos derramarnos en el Señor en paz, amados, en paciencia, en confianza. Hay cosas, mire, que uno quisiera jalarse el pelo y uno quisiera, quizás con los muchachos, ¿verdad? O con los hermanos de la iglesia que no logran comprender que Él tiene el control. Pastor, ¿y qué hago? Realmente uno a veces no sabe qué decirles, qué hacer, más que decirles, confíe en Dios. Dios va a obrar, Dios va a actuar, Dios nunca nos va a desamparar. Amén. Y como nos dice este versículo, rogando siempre con gozo por los demás. Algunas personas no les gusta que oren por ellos, pero cuando las oraciones son específicas, es una conexión que hay entre hermanos, una conexión espiritual, amigable, de gozo, de placer, y que
que llena de felicidad. Amén. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Y que no se desconecta ese Wi-Fi, pastor. Correcto. Esa conexión siempre está, no importa la distancia, no importa el lugar, no importa el lugar donde tú nos estés viendo, siempre una oración, la oración del justo, dice la palabra, es eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Así es que vamos a seguir escarbando en esta carta. Solo hemos tocado prácticamente 2 versículos y hay mucho que aprender. Si hay algo en la vida necesaria en la vida del hombre, amados hermanos, es gracia, paz, gratitud y gozo. Amén. Esas son 4 cosas, ¿verdad? Que si usted las tiene en su vida, amados hermanos, todo lo demás viene. Todo lo demás viene. Entonces usted puede esperar con mucha Amén. paciencia. Bien, mis queridos hermanos, llegamos hasta aquí y le agradecemos de todo corazón que haya estado con nosotros, pero queremos invitarlo para que el próximo miércoles nos reunamos a la misma hora a través de esta misma red social y que Dios nos bendiga mucho a través del estudio Amén. de la palabra. Vamos a orar y al final va a salir una oración también para todas aquellas personas que todavía no conozcan a Cristo como su Señor y Salvador personal. Es una bendición el poderle ayudar, el poderle mostrar el camino y darle la oportunidad que un día alguien nos dio a nosotros de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal y a través de Él estar en paz con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bueno y santo, queremos agradecerte, Dios, en esta hermosa noche, Señor, que nos has permitido compartir un poquito de la palabra, Señor. Apenas hemos quitado, Señor, el envoltorio. No lo hemos ni tocado, Padre, y hay tantísimo que aprender, Señor. Hay tantísimo, Dios, porque vivimos consumidos en este mundo que cada vez jala y pide más de nosotros y mete en nuestra mente que para ser felices hay que tener muchas otras cosas. Señor, esto no nos permite muchas veces, Dios, alcanzar o siquiera pensar en ser felices. Pero hoy conocemos, Dios, que lo único que requerimos es de tu presencia, Padre. Bendice la vida de todos tus hijos, Señor, y permite, principalmente de aquellos que han estado conectados o que van a ver este video, Señor, más adelante. Permite, Dios, que juntos podamos ir descubriendo los elementos indispensables en la vida del creyente para tener esa vida llena de gozo, que a pesar de las dificultades no nos desviamos porque tú estás con nosotros. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. Permite que este viaje que hoy comenzamos, que es el estudio de la carta a los Filipenses, esté lleno de mucha bendición. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. Una vez más pedimos por Israel y por todo lo que está pasando. También, Señor, pedimos por el pueblo palestino, Dios. Te suplico, Padre, que tomes control de todo eso. Sé que vas a manifestar tu palabra y lo fiel que tú eres, Señor, pero sabemos que tienes el control pleno de todos esos y nosotros confiamos en ti. Gracias, Dios, gracias, Padre. Oramos, Dios, también por aquellas personas que están en padecimiento, Dios, enfrentando la lucha contra el cáncer, Señor. Te suplicamos, Dios, que pongas paz en sus corazoncitos y que ese proceso les permita conocerte, y si ya te conocen, pues profundizar más su vida de confianza en ti, Señor. Gracias, Dios, un proceso que nadie quiere pasar y cuando se está pasando pareciera que nunca va a terminar. Pero fortalécelo, Señor. Oramos por todas aquellas personas, Dios, que también combaten todo esto, médicos, y hay personas que no son médicos, pero están entregados a la lucha contra el cáncer, Señor. Gracias, Dios, gracias, Padre, y sabemos que se celebra el día de mañana, ¿es verdad? Sí, este es el mes. El mes de la lucha contra el cáncer, Padre. Te suplico que bendigas sí, a todas Santo. estas personas y que fortalezcas a todos aquellos, Señor, que están enfrentando esta enfermedad y que puedan ver la luz, Señor, Sí, Padre bendito. por tu intervención. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. En ti, Señor, están puestas todas Señor. nuestras esperanzas. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, mi querido hermano, por haber estado con nosotros. Le invitamos a que comparta esto y, por supuesto, está usted invitado a estar con nosotros en cada una de nuestras actividades que tenemos, ¿verdad? Tanto en Facebook, en YouTube o presencialmente en nuestra iglesia. Muchas gracias, mis queridos hermanos, pero no podemos despedirnos de usted sin desear de todo corazón Que el Señor le bendiga grandemente. Y si buscan la felicidad, recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. amén. Recuerde Amén. que si no ha recibido a Cristo en su corazón, la siguiente oración es para usted. Gloria al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.